Me gustaría comenzar empezando a reflexionar sobre muchos de los puntos que se trabajaron ayer y hoy, en particular sobre el preocupante crecimiento de la extrema derecha en el marco de la Unión Europea, aunque no solo sucede en este espacio regional. A nuestro juicio, los perfiles de crecimiento de la extrema derecha difieren entre países. Hay países en los que la extrema derecha está captando voto de las clases populares tradicionalmente votantes de la izquierda, y hay otros países en los que esto no sucede. España es uno de estos segundos casos. En España nuestra extrema derecha es todavía pequeña. Hay una derecha que se está radicalizando para convertirse directamente en extrema derecha, pero su perfil de votante es un votante de clase alta, es un votante preocupado por cuestiones nacionalistas y autoritarias y reaccionarias, pero no, por ejemplo, con perfiles relacionados o vinculados con la inmigración. Por lo tanto, quizás la primera advertencia es: la extrema derecha no obedece su crecimiento a las mismas razones en todas partes y hay que atender a las cuestiones meramente específicas. Creo que, sin embargo, hay un elemento común en todos nuestros países, que es que la crisis económica reciente y las políticas neoliberales de las últimas décadas han supuesto una transferencia de dinero y de recursos desde lo público hacia lo privado y desde abajo hacia arriba, desde las clases populares hacia las clases ricas. Y esto es debido a la arquitectura institucional de la Unión Europea, una arquitectura diseñada para beneficio de los grandes capitales, particularmente financieros, y una arquitectura institucional que en estos momentos está implosionando políticamente como consecuencia de sus graves fallas económicas, que son graves fallas y graves errores para la mayoría social, pero son grandes aciertos para quienes se han enriquecido durante las últimas décadas. Estos procesos han generado ganadores y perdedores a lo largo de todo el mundo, no solo los procesos europeos, sino también de la globalización. No podemos abstraernos de los procesos y dinámicas del capitalismo global. No podemos no atender al hecho de que en las últimas décadas se han incorporado más de 1.000 millones de personas como fuerza de trabajo en países asiáticos, conformando de esa manera lo que Marx llamó un ejército industrial de reserva que presiona los salarios a la baja en todas partes del mundo, porque es competencia de la fuerza de trabajo. Estos elementos, unidos a la fragmentación social que se deriva de las nuevas fórmulas productivas, de las nuevas formas de organización productiva, de las cadenas de valor globales, etcétera, han incidido en nuestras sociedades y han generado espacios sociales de perdedores. Y esos espacios sociales de perdedores, siendo diferentes en cada país, son el caldo de cultivo del crecimiento de la extrema derecha de los diferentes países. Y por eso creo que una de las posiciones claves para la izquierda tiene que ser atender a esos sectores sociales. Atender a esos sectores sociales con un discurso claramente radical, en el sentido etimológico de la palabra, que vaya a la raíz de las cosas, de los problemas, y que sea capaz de atraer a esos sectores sociales que en este momento perciben que durante los últimos 30 años sus condiciones materiales de vida han empeorado. Y yo creo que en el caso específico español, de donde nosotros venimos, en gran parte lo estamos logrando. Nos falta mucho por hacer, pero nuestro espacio político de alianza entre Izquierda Unida y Podemos, una alianza que va a continuar en el tiempo, consigue ahora mismo representar en el torno del 18 al 20% del electorado y somos la primera fuerza más votada entre personas menores de 35 años, porque hay un componente generacional muy fuerte como consecuencia de que las generaciones más jóvenes en nuestro país, como creo que también en gran parte de Europa, sienten que van a vivir peor que sus padres y madres respecto a una gran cantidad de conquistas sociales del movimiento obrero en las últimas décadas. Creo que eso mismo representa gran parte del agotamiento del proyecto político socialdemócrata. Hay un error, a nuestro juicio,
de partida. No hay posibilidades en este momento de llegar a un acuerdo o a un compromiso capital-trabajo para redefinir una suerte de nuevo modelo keynesiano, porque no hay paz social. Desde hace décadas el capital financiero y el capital productivo han estado arrasando las conquistas del movimiento obrero, las conquistas de la clase trabajadora y las conquistas de los movimientos sociales en diferentes ámbitos. Y por lo tanto, yo creo que además hemos visto experiencias de partidos socialdemócratas que han estado en el poder, que no han atendido a los perdedores de la globalización y a los sectores más desfavorecidos, que han incluso contribuido al desmantelamiento del Estado social y de bienestar y que, por lo tanto, su legitimidad se ha visto profundamente afectada. En España, lo que nosotros estamos tratando de hacer en términos estratégicos es generar contradicciones en el espacio socialdemócrata español, porque hay una diferencia entre las élites políticas del Partido Socialista, élites comprometidas con el proyecto neoliberal, y su base social, votantes claramente identificados con las clases que han sido perdedoras de este proceso de la globalización. Estas contradicciones las estamos colocando, por ejemplo, como decía Miguel Urbán ayer mismo, con acuerdos como el de presupuestos en el que hemos conseguido elevar el salario mínimo interprofesional a 900 euros, desde 700 a 900 euros, una conquista, si me permitís, muy modesta, pero que ha puesto de los nervios y ha molestado mucho al capital financiero español, que está maniobrando para que no llegue a aprobarse en ningún momento. Y esto genera unas contradicciones en el espacio socialdemócrata que revela efectivamente el papel contradictorio que tiene el Partido Socialista y la propia economía actualmente. Para nosotros, la clave para contener el avance de la extrema derecha y poder llegar a sectores sociales suficientes que nos permitan ganar elecciones y transformar la realidad es ser capaces de ser radicales en nuestro discurso, de impugnar no solo la política neoliberal, sino la forma de producir en nuestras sociedades, es decir, impugnar el capitalismo en sus bases. De lo que hablamos es de democratizar la economía, de entender que no solo hay que democratizar las instituciones, sino también la economía, y eso implica que los recursos fundamentales para la vida, como la electricidad, como la vivienda, como otra serie de cuestiones básicas para una vida digna, deben ser públicas. Y esta línea es la que está consiguiendo que atraigamos a determinados sectores que nos permiten ir creciendo progresivamente en este contexto. Creo que, sin embargo, no debemos abandonar, ni mucho menos olvidar, que que la producción económica en una sociedad necesita obligatoriamente dos prerequisitos. Primero, que exista el planeta y segundo, que exista el trabajo de cuidados. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fuerza política no solo reconoce las cuestiones puramente económicas, sino que son inseparables de las cuestiones ecologistas y de las cuestiones feministas. No podemos entender la lucha por transformar nuestra sociedad sin entender la necesidad de combatir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otras cuestiones asociadas a la necesidad de preservar nuestro planeta. Y al mismo tiempo entender que vivimos en una sociedad patriarcal que tiene que ser destruida y que tiene que ser un proceso profundamente feminista, y comparto de nuevo que el movimiento feminista es uno de los principales motores de transformación social actualmente. Pero no podemos desligar la cuestión feminista, la cuestión ecologista, de la cuestión de clase. Y desde Izquierda Unida vemos con preocupación cómo en algunas partes de Europa crece un discurso en la izquierda que sugiere abandonar las cuestiones ecologistas, las cuestiones feministas y las cuestiones éticas para centrarse única y exclusivamente con las cosas del comer. Para nosotros esto es un error, porque es tan importante la cuestión de clase como la cuestión feminista, como la cuestión ecologista. Y es a través de este tipo de discurso con el que conseguimos articular bases sociales suficientes para la transformación social. Y termino ya
haciendo una mención adicional. A pesar de lo que estoy diciendo, no me refiero única y exclusivamente a un problema de discurso. No creo que la izquierda solo tenga un problema de cómo afinar o ajustar su discurso. Creo que el principal problema que enfrenta la izquierda europea y también la española es su dificultad para reconstruir el lazo social en la vida material de la gente, en los barrios, en los lugares de socialización, en los municipios, en los bares, en los lugares donde la gente se vincula una con otra. Es necesario que existan instituciones de la izquierda que no solo den respuestas a través de las instituciones políticas, sino que también expresen una concepción del mundo alternativa allí donde puede crecer precisamente la extrema derecha, que son los barrios más... Perdón, he incumplido mi palabra de ser suficientemente lento. La presencia en los barrios, la presencia en la vida material es un requisito indispensable para poder ganarse la confianza de las clases populares. En esto es como la física newtoniana, espacio que no ocupamos nosotros, espacio que ocupa el adversario. Si la izquierda no está en los conflictos laborales, conflictos medioambientales, conflictos de clase o conflictos patriarcales, si la izquierda no está ahí, es muy probable que tarde o temprano esté la derecha. Y por lo tanto las batallas no son solo electorales, son batallas que se disputan día a día, para las que necesitamos organizaciones fuertes, insertadas en el territorio, insertadas en el conflicto. Eso es lo que estamos tratando de hacer, con toda humildad, en España y, de momento, con todas las dificultades que enfrentamos, seguimos creciendo y seguimos manteniendo la posibilidad de transformar la sociedad española. Pero vemos con preocupación, evidentemente, la posibilidad de que en España también crezca una extrema derecha similar a la que existe en otros países de Europa. Creo que estas líneas son sugerentes para una reflexión de medio plazo. Nos preocupan las elecciones europeas de mayo, pero creo que nos debemos poner una vista más larga para mirar a las siguientes generaciones y no solo a las siguientes elecciones. Muchas gracias y perdón a los traductores.